Héctor de Mauleón, bienvenido otra vez. Gracias, Sabina. Te has convertido en el cronista de la Ciudad de México. Mil gracias. Y cuando te leo casi todos los días de la semana, de lunes a jueves. Así es. Me haces reflexionar la diferencia entre tú y Carlos Monsiváis, que fue el cronista de la Ciudad de México durante 30 años. Carlos escribía sobre el feminismo, sobre la apertura de la ciudad a la diversidad sexual, sobre la cultura popular tan intensa en la Ciudad de México. Tú estás escribiendo sobre el crimen en la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Creo que a Monsiváis le tocó la construcción de los movimientos sociales, la consolidación de una serie de búsquedas que no habían encontrado cabida en tiempos del sistema hegemónico y de los usos de la sociedad mexicana. Le tocó un momento muy bello, también muy combativo, los 60s, que son de un candor, de una ilusión conmovedora, enternecedora, pese a que la enseñanza es que las rebeliones individuales terminaban en la plaza de Tlatelolco. Él le toca a esta generación, sí, que recoge todos esos principios y todas esas búsquedas y se dedica a luchar por ellas. Es un factor crucial en el surgimiento del movimiento gay en México, en el feminismo, etcétera. Era otro momento. Es el creador de la expresión sociedad civil. Él inventó, la creación, como otras frases civil, que se han quedado para siempre. Inventó que la sociedad civil se había levantado después del terremoto y después todos lo repetimos. Exacto. Cada cosa que él bautizaba o sancionaba se convertía en un bien de dominio público, de uso común, etcétera. De verdad es una figura imprescindible, una figura infaltable. ¿Qué pasó? Pues yo creo que pasó que... ¿Se llenó la ciudad de crimen? No, se llenó el país. Yo creo que empezó un proceso que devenía de la corrupción de años y de décadas con los grupos criminales y de repente las trancas del Estado ya no fueron suficientes. Claro, al mismo tiempo cuando Monsiváis estaba narrando el empoderamiento de la sociedad civil y su diversificación y la fragmentación del autoritarismo hasta dejar de ser el autoritarismo, eso tenía la consecuencia nefasta del empoderamiento del crimen frente a ese poder ya disuelto del autoritarismo. Sí, lo de Monsiváis es la conquista de la calle, ¿no? Su proyecto, digamos, es narrar cómo la calle, porque la calle era solamente propiedad del ejército en los desfiles y del partido en el poder. Es cómo el ciudadano se va apropiando de lo que hoy llamamos la calle para expresar, para manifestar, bueno, y etcétera, ¿no? La última marcha de hace unas semanas gay ha sido la más grande que... Desde el 78 que se hizo la primera y que era vista con verdadero horror por la gente y la sociedad. Y acá hasta Burger King regalaba coronitas a los que pasaban. Pues mira, en ese sentido, el país ha avanzado y se deben mucho Uber dio descuentos. A la lucha de personas como Carlos Monsiváis. Y regresemos a esto. Tú has roto un mito. El mito de que la Ciudad de México era esa isla que estaba a salvo del crimen organizado. Desde tus textos, desde tus periodísticos, has roto ese mito. Yo creo que la ciudad rompió su propio mito. En un tiempo fue la burbuja. Primero la realidad. Primero fue la selva de asfalto. Pero como Monsiváis, al ponerle el nombre a las cosas, las solidifica. Eso hiciste. Se visibilizan, sí. No, lo que pasó, yo creo que fue invadiendo este problema del crecimiento desorbitado del crimen organizado y después este error monstruoso que fue la guerra contra las drogas, la guerra contra el narcotráfico, decretada en 2006, en diciembre de 2006, porque lo único que hizo fue convertir el país en un rastro, en una balacera, nos hizo ver cosas que nos han dejado una herida interna y psicológica que no sé cuánto tiempo nos tardaremos en recuperar. No sé qué le ha hecho a los niños de este país el hecho de crecer viendo encobijados, encajuelados, viendo en la televisión escenas pavorosas, hablando de inseguridad todo el tiempo. Y esto lentamente fue llegando a la ciudad. Como te decía, se hablaba de la ciudad como una burbuja, como un escudo que estaba al margen del horror del país, y lentamente la realidad nos fue mostrando la otra cara. ¿Cuál es el primer artículo, si lo recuerdas, sobre crimen organizado que escribes? Mira, hace 2 o 3 años
se comenzaba a notar algo, por ejemplo, en la colonia Condesa. Había ejecuciones en bares en la madrugada, mataban a los dueños de estos antros, etcétera, y comenzaban a correr las primeras versiones de que los grupos que distribuían droga en esos lugares estaban haciendo pues ajustes, limpias, etcétera. Cuando se suponía que esas bandas no estaban, los cárteles no estaban en la Ciudad de México, se suponía. No sé si como cárteles y como tenemos la idea de cártel estén en la Ciudad de México, pero desde luego hay grupos que son grupos delincuenciales organizados. Apareció lentamente hace unos años, algo que no sabíamos, de lo que no habíamos oído hablar jamás, que es esta organización que se conoce como la Unión Tepito. La Unión Tepito fue apoderándose de las zonas donde había reventón de viernes a domingo, como la Condesa, como la Roma, fue metiendo ahí vendedores entre los ballet parking, etcétera. Y después, con el paso del tiempo, se comenzó a oír de otra segunda organización, a la que llaman el Cártel de Tláhuac, que desde esta delegación comenzó a barrenar Iztapalapa, y luego se va acercando hacia la colonia, hacia la delegación Cuauhtémoc, de manera que todo el tiempo tenemos en los medios ya, desde hace unos años, la presencia de dos grupos fantasmales. Nadie los ha visto, nadie sabe bien quiénes son, tenemos más o menos idea de quiénes son los líderes, no sabemos cómo operan, no sabemos quién les da la droga, cómo entra la droga, dicen que llega en camiones a la central de abastos, dicen que llega por el aeropuerto. ¿Cómo es posible que no sepamos? Pues no es posible que no sepamos. Tú te das cuenta. Todos sabemos que la ciudad está invadida de narcotienditas y que el narcomenudeo está en todas las colonias. No tenemos una explicación de esa droga, por dónde llega, quién la surte, quién se las vende a esos narcomenudistas, Ahora regreso a la etcétera. pregunta, porque no era retórica. ¿Cómo es posible que no sepamos? ¿La policía está coludida con ellos? Pues yo creo que lo que hemos aprendido desde que la palabra narco apareció en la vida pública de México en los 80s a la fecha es que esa palabra nunca llega solita. Siempre hay un político, siempre hay un policía, siempre hay un militar acompañándola, rodeándola. O muchos, sé, ¿no? Sí, no, bueno, de los 80s para la acá. La institución completa. No sé si la institución, no sé si como institución, Ajá. pero sé que sí, siempre ha habido un comandante, siempre ha habido un subprocurador. ¿Qué pasa con nuestros delegados en la Ciudad de México? ¿Son como los gobernadores que pactan con el narco? Los delegados tienen un problema y es que la seguridad no depende de ellos, sino del gobierno del central. Ellos tienen un carácter más bien administrativo. Entonces, cuando enfrentan estas cosas, pues están completamente desarmados. Aunque no estoy diciendo que sean unas blancas palomas, porque también a través de tienen otros caminos de cobijar estas cosas. Todos los inspectores que revisan los bares, etcétera, pues reciben mochadas tajadas por Reportaste esas sobre cosas. los bares de la Condesa Roma, ¿no? Los bares, los restaurantes, todos estos dueños de los locales dedicados a lo culinario se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Tienen una red en Facebook. Sí, se pusieron de acuerdo en muchas cosas. En primera, todos los permisos que tienen son falsos. Se los dieron sembrados en la delegación a cambio de dinero, porque en los lugares donde abrieron todos los restaurantes, a donde va todo el mundo... ¿Son falsos? Sí, el uso de suelo es habitacional, no comercial, y entonces para poder abrir les metieron en la delegación, a través de mordidas y corrupción, permisos expedidos fraudulentos que no tienen registro en otras instituciones. En otras instituciones esos predios están registrados con uso habitacional, no comercial, con licencia para uso de vinos y licores. Es una de las formas de corrupción que han terminado de viciar todo. Abres un restaurante, abres un bar y lo siguiente que llega es un ballet parking y lo siguiente que llega es un viene y lo que viene detrás de ellos es el dealer que le viene a vender al ballet parking y al viene para que le dé a los clientes, etcétera. Entonces se hacen como submundos delincuenciales, que es lo que pasó en la Roma. Y ahora los dueños se están comunicando entre ellos, intercambiando información. Tienen un chat donde se avisan porque también están muy asaltados, están sometidos por la delincuencia. Ha habido historias pavorosas. Pasó uno en el Camarón Revolución, un restaurante de mariscos en Avenida Revolución. El Parnita, un lugar de la Roma, fue asaltado hace poco, porque se está dando un patrón de asaltos a estos lugares donde incluso son asaltados 15 o 20 comensales que están en ese momento, les quitan los teléfonos, asaltan el lugar, etcétera, y se van a pesar de las cámaras, a pesar de las patrullas, a pesar de encontrarse en las zonas exclusivas de la ciudad, que por definición tendrían que ser pues las que más ojos tienen y más vigilancia. Hablemos de lo que está
está pasando en la UNAM, en este territorio extraterritorial, donde ha crecido. ¿Qué es lo que hay allí? ¿Hay una banda o son varias bandas de distribuidores de droga y de... Hay dos y homicidas también? Hay dos o tres versiones, ¿no? Sí. La versión oficial dice que son narcomenudistas que van solitos, que ellos llevan su droguita y solitos le venden a los alumnos y no tienen ningún jefe ni están relacionados con nada, lo cual es completamente, pues, absurdo. Y hay una versión, que es la versión de la universidad, que los informes que les han dado es que es un grupo que está conectado con Tepito, que llega a lugares como el Frontón o a los Bigotes, que le llaman ahí por la entrada del Metro CU, a vender lo que quieras. Y la otra, la más peligrosa, es que es una célula formada por 20 vendedores que forman parte de este grupo que te mencionaba hace unos minutos, el Cártel de Tláhuac. Es una organización que surgió hace unos años en Tláhuac, que se apoderó de taxistas y mototaxistas y que a través de eso hizo una red de halcones y de dealers y de vendedores, etcétera. Los niveles de inseguridad en Tláhuac se han disparado de una manera pavorosa y después comenzó a invadir y apoderarse de zonas de Iztapalapa. Si esto es así, entonces quiere decir que llegó a Coyoacán, que se metió a la UNAM y que, dice el Universal, que investigaciones de la PGR revelan que la ganancia diaria es de 150,000 pesos por la venta de droga en la UNAM. Esto es algo que ya lleva muchísimos años. En 2009 mataron a una persona, le dieron 14 tiros en el estacionamiento de la Facultad de Filosofía y Letras a un vendedor de marihuana. Y la UNAM se lavó las manos y dijo, bueno, pues no es miembro de la comunidad universitaria, quién sabe qué haya pasado. Hace 20 años ya existían esos dealers, estaban enquistados allí y ningún rector, hablando de La Fuente ni Narro, se atrevieron a tocarlos, se amparan bajo la autonomía, no pueden meter fuerzas policíacas, pero tampoco pueden hacer nada, dicen. Y el tema es no molestarlos y cruzar los dedos y que no prosperen, pero ya prosperaron y ya se volvieron un foco muy grave. Ya se volvió un foco grave, no solamente porque les vendan droga, porque finalmente... Son los asesinos de esta muchacha, que la gente ¿no? venda droga y que los estudiantes consuman, pues desde un punto de vista pasado siempre no le veo mayor problema si no fuera por lo que ha estado pasando, que es... De repente ya aparece en la Facultad de Ingeniería una joven estrangulada con un cable de teléfono público, ahí al lado de la caseta. Aparece el caso de un joven que dicen que se aventó él solo y la necropsia le muestra las uñas desgarradas, como que se quiso agarrar de algo. Aparece el cadáver, ya llevaba más de un mes, y aparecen los huesos más bien, de una persona que estaba ahí botada y nadie la había visto. Y al mismo tiempo aparecen los señalamientos de que los vigilantes de la UNAM, los de Auxilio UNAM, son los halcones y son los protectores de los dealers que venden. Ya se nos acabó el tiempo, pero te quería agradecer. Yo creo que estás haciendo unas grandes crónicas, van a ser historia. Por lo pronto, son la crónica cotidiana de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias por la invitación.